Hola a todos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Global Rheumatology, donde estaremos haciendo una serie de entrevistas de lo que serán las presentaciones orales en PANLAR 2021. Estamos con el doctor Javier Cajas. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Doctor, ¿de qué tratará su presentación, la investigación que van a mostrar en PANLAR 2021? Bueno, esta investigación es la continuación de una observación de una corte de pacientes previa que publicamos en la Revista Colombiana de Reumatología, en la cual le hicimos seguimiento 3 años a un grupo de pacientes que son atendidos exclusivamente por el método de telemedicina sincrónica. Y la idea de esta investigación nueva es ver la utilidad de este método de seguimiento de los pacientes después del advenimiento de la pandemia, la era pospandémica. Pues sabemos que es importante estas herramientas en estos tiempos cuando la llegada del virus hace que la asistencia a los centros de salud sea más difícil, que se colapsen los servicios sanitarios. Entonces, pues queríamos investigar la utilidad de esta estrategia de atención en los pacientes específicamente con artritis reumatoidea. Esa es como la idea, hacer el seguimiento de los pacientes que venían en esta corte durante el año después de la declaración de la emergencia sanitaria en Colombia y además hacer el análisis de los pacientes que ingresaron después de esa fecha porque seguían ingresando pacientes al programa de telemedicina que tenemos en Bogotá y este funciona aproximadamente con 5 a 6 ciudades de Colombia. ¿Con cuántos pacientes se hizo este análisis? La corte previa venía más o menos con 2.000 pacientes y esta nueva, que es el análisis que hacemos de artritis reumatoidea específicamente, se hace con 195 pacientes que venían ya en seguimiento y un número más o menos de 50 pacientes aproximadamente que son el nuevo grupo de control. O sea, de control no, los pacientes que ingresaron después de la declaración de la emergencia sanitaria. ¿Y cuáles fueron los principales resultados, los principales hallazgos que tuvieron tras este análisis? Bueno, los resultados fueron similares a lo que vamos a encontrar en el seguimiento a 3 años, que es un seguimiento mucho más largo que hemos hecho previamente. Y es que este método de atención en salud de telemedicina sincrónica fue útil para reducir el desenlace que es en artritis reumatoidea, pues lo conocemos, que es llevar a los pacientes a remisión o al menos a baja actividad. Entonces encontramos que en la era pospandémica logramos el mismo objetivo y es reducir el número de pacientes con alta actividad y moderada actividad, aumentando el número de pacientes a remisión y baja actividad de forma significativa, tanto en los pacientes que ya venían siendo manejados como en los pacientes que ingresaron de nuevo al programa. La telemedicina es un tema que ha sido la constante durante la pandemia. ¿Cómo fue también este proceso y cuáles fueron los principales factores a tener en cuenta para que todo funcionara de manera correcta? Bueno, digamos que quizás para otros grupos médicos, otras instituciones fue un reto lo de la pandemia. Para el grupo nuestro de telemedicina quizás no lo fue tanto porque era un grupo ya muy establecido, muy habilitado. Entonces los protocolos de cómo se hacía la atención por telemedicina ya estaban establecidos hace años, ya el programa llevaba 5 o 6 años. Entonces quizás lo que hubo fue más necesidad de aumentar el número de consultas y acceso al servicio después de la pandemia. Por supuesto que generó dificultades porque los desplazamientos de todos modos hacían difícil este tipo de atención. Recordar que la telemedicina sincrónica requiere atención en vivo, preferiblemente por videoconferencia, y en este caso, que es un servicio habilitado completamente, requería la presencia de un médico en el lugar de la emisión donde se realizara el examen físico. Entonces, pues, digamos que el reto no fue tan grande para nosotros. En conclusión, lo que vimos fue un aumento en el requerimiento del servicio. ¿Y cuál es la invitación que le hace a quienes ven en ese momento esta entrevista para que entren a las sesiones de estas presentaciones, conozcan estas investigaciones, estos análisis y seguimientos que se dan en el marco de PANLAR 2021? Bueno, pues la invitación es para que veamos que en nuestra región también se hace investigación, que en nuestra región también estamos a la vanguardia usando las tecnologías nuevas de información y telecomunicación.
al igual que en otras regiones del mundo, como Europa, en Estados Unidos, y que logramos demostrar que estos tipos de servicios, aún en países con dificultades como los latinoamericanos, son de utilidad y pueden ser una fuente para la atención de nuestros pacientes alternativa en época de la pandemia o aún después de que esto pase. Doctor, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por ser parte de este cubrimiento de Global Rheumatology. A ustedes, muchas gracias por la entrevista y muchas gracias a Panlar por la oportunidad.